Diablo 4 ya está aquí y en este vídeo vamos a explorar las 5 clases jugables. Conoceremos su jugabilidad, fortalezas y debilidades, para que puedas identificar qué clase se adapta más a tu estilo. Durante los 2 fines de semana de beta podremos probar las 5 clases que estarán disponibles en su fecha de lanzamiento el próximo 6 de junio. Bárbaro, hechicera, pícara, druida y nigromante. Cada una de ellas se enfoca en un tipo de daño específico, estilo de juego, atributos y mecánicas únicas de clase. Todo lo cual vamos a conocer en este vídeo. Y sin más, comenzamos. La clase bárbaro es la más adecuada para aquellos jugadores que desean causar una destrucción masiva en combates cuerpo a cuerpo, pudiendo incluso alternar sin problemas de un tipo de arma a otro. Está mucho más orientado al daño físico que cualquier otra clase de Diablo 4, y son bastante directos a la hora de ejecutar movimientos ofensivos y defensivos. Debido a su mecánica de clase única, conocida como sistema de arsenal, los bárbaros pueden equipar y alternar 4 armas a la vez. Estas incluyen el arma principal, el arma secundaria, las armas contundentes y las armas de corte. Al hacerlo podemos asignar libremente equipo específico a ciertas habilidades según nuestras necesidades. Por ejemplo, la habilidad golpear nos permite aturdir y dañar gravemente a los objetivos, y es adecuada para usar con un arma contundente, pero si queremos aumentar más la duración del stun de esta habilidad, podemos optar por cambiar a un arma contundente de 2 manos en su lugar. Vale la pena también señalar que al activar esta habilidad, instantáneamente equiparemos la mejor arma de nuestro inventario. Además, cada arma que usa el bárbaro tiene una estadística correspondiente de especialización, lo que cambia completamente el enfoque que queremos darle. Por ejemplo, si queremos aumentar nuestro golpe crítico, es recomendable equipar un hacha de una mano. Debido a esto, se recomienda disponer y preparar de una amplia variedad de armas cuerpo a cuerpo para poder aprovechar la diversidad de objetos de esta clase. En cuanto a estadísticas, principalmente queremos invertir en fuerza para amplificar el daño, en voluntad para mejorar la regeneración de furia y destreza para aumentar las probabilidades de golpe crítico. La pícara es una asesina sigilosa que es experta en moverse rápidamente, lo que nos va a permitir poder posicionarnos muy bien en los combates y aprovecharnos de esto para sacar ventaja o poder retirarnos a tiempo si la cosa se pone complicada. A diferencia de los bárbaros, pueden cambiar rápidamente, instantáneamente, sin ningún tipo de delay, entre armas cuerpo a cuerpo y de alcance. Podemos alternar dagas, espadas y arcos, lo que los hace extremadamente versátiles. Aunque por ejemplo al principio los arcos no causan mucho daño, nos va a permitir mantener una distancia segura con respecto a los enemigos, evitando así que nos hagan demasiado daño. Las estadísticas principales para esta clase incluyen destreza, para amplificar el daño de habilidad y la mejora de capacidad de esquivar, fuerza para mejorar la tasa de regeneración de energía e inteligencia para mejorar la probabilidad de golpes críticos. La mecánica de clase única del pícaro se llama sistema de especialización, que nos permite poder alternar entre 3 especializaciones completamente diferentes: puntos de combo, vista interior y preparación, cada una de ellas con sus propias habilidades y mecánicas. Los puntos de combo nos permiten que nuestras habilidades básicas generen puntos de combo que son usadas por ciertas habilidades para potenciarse y dar efectos adicionales. Vista interior ataca a los enemigos y va llenando su indicador de vista interior. Cuando se llena esta barra tendremos energía ilimitada durante 4 segundos. Y finalmente preparación, que es un poco desconocida ahora mismo ya que no se ha podido probar muy bien al no poder alcanzarse el nivel 30 en pasadas betas. Ten en cuenta que las especializaciones de pícara se van activando a medida que vamos avanzando durante el leveo. Pero la versatilidad de la pícara no termina aquí, ya que también puedes infundir otros ataques con efectos específicos como por ejemplo veneno o sombra, que generalmente se aplican a habilidades principales y habilidades que infligen daño a múltiples enemigos como por ejemplo disparo rápido. La hechicera es la clase que nos mantendrá en un estado permanente de riesgo, pero a cambio nos ofrecerá grandes recompensas, porque aunque son muy frágiles, prácticamente de papel, en contraparte infligen un excelentísimo daño elemental al lanzar hechizos de fuego, frío y relámpago. Los hechizos de fuego se sincronizan muy bien con el efecto de daño en el tiempo, pero más allá de esto, no son capaces de controlar el campo de batalla tan efectivamente. Lo mismo no se puede decir de los hechizos de frío, donde las habilidades de control de masas brillan mucho más. Lo que tienes aquí es una variedad de habilidades que enfriarán o congelarán completamente a los enemigos, haciendo de esta clase sumamente potente para luchar contra jefes. No solamente podrás ralentizarlos, sino que también puedes potencialmente congelarlos en su lugar cuando se acumulen suficientes efectos. Y finalmente tenemos los hechizos de relámpago, que están muy bien equilibrados en términos de causar una cantidad increíble de daño y controlar los encuentros a nuestro favor.
En cuanto a las estadísticas, querremos priorizar puntos en inteligencia para aumentar así el daño de nuestros hechizos, destreza para aumentar la recuperación de maná y por último voluntad para mejorar la probabilidad de golpes críticos. La mecánica de clase única de la hechicera se llama el sistema de encantamiento y cambia la forma en que funciona una habilidad en concreto. Las habilidades de la hechicera se pueden colocar en dos ubicaciones, en una ranura de habilidad activa, al igual que el resto de clases, o en la ranura de encantamiento. Si asignamos una habilidad a esta ranura de encantamiento, ya no la podemos utilizar como habilidad activa, pero nuestro personaje obtendrá un poder adicional pasivo secundario. Un ejemplo sería la habilidad Meteorito. Con esta habilidad podemos invocar una roca ardiente que cae del cielo hacia nuestros enemigos. Sin embargo, si asignamos esta habilidad en encantamiento, ya no se podrá controlar los meteoritos, pero caerán de forma periódica sobre los enemigos durante el combate. Y como no, también tenemos a los druidas, que tienen la habilidad sobrenatural de poder cambiar su forma humana a la de un oso o un lobo. A diferencia de los druidas de Diablo 2, estos druidas ahora pueden transformarse instantáneamente al usar las habilidades temáticas de bestia antes de lanzarlas. Ten en cuenta que esta nueva forma solamente durará por un corto tiempo hasta que ejecutes otro movimiento diferente. Además, esta clase también es experta en el uso de magia. Se especializa en lanzar hechizos de tierra y tormenta para desestabilizar enemigos mientras los destrozamos. También, además, a diferencia de los druidas que conocemos de Diablo 2, estos druidas tienen compañeros que no hacen falta ser invocados, sino que se invocan automáticamente para ayudarnos en el combate. Y también tienen habilidades de ataque de compañero respectivas para infligir daño en ciertos objetivos. En cuanto a las estadísticas, actualmente no se sabe mucho para esta clase, al igual que pasa con el nigromante, aunque información inicial sugiere que la mecánica de clase única del druida está relacionada con la necesidad de botín especial que debe ofrecerse a los animales espirituales. Al hacerlo, nos otorgará diferentes bonificaciones pasivas basadas en el tipo de espíritu al que le damos este ofrecimiento. No se ha revelado cuántos tipos están disponibles, pero cada uno de ellos otorgará hasta 6 efectos pasivos, ofensivos y defensivos. Y como no, una de las grandes favoritas, el nigromante, es el famosísimo invocador que resucita a los muertos para que luchen a su lado en la batalla. Al igual que pasa con bárbaros y pícaros, hay una amplia variedad de armas disponibles para ellos, por ejemplo espadas, dagas, varitas y lo que es más importante, guadañas, que solamente las pueden utilizar los nigromantes. Os va a recordar mucho al nigromante de Diablo 3 debido al recurso de esencia que utilizaremos para activar habilidades potentes. Otro recurso súper útil son los cadáveres, que podemos levantarlos a partir de los restos de los enemigos ya caídos. De hecho, incluso también podemos utilizar el favorito de todos nosotros, explosión de cadáveres. Los nigromantes tienen 4 estilos de juego diferentes: hueso, oscuridad, sangre y ejército. Las habilidades de hueso se enfocan principalmente en causar daño físico mientras consumen el recurso de esencia. Una de las habilidades más notables es la petición de huesos, que atrapa a múltiples enemigos y se puede usar en conjunto con habilidades ofensivas. Luego está la oscuridad, que se usa para infligir daño en el tiempo, lo que lo convierte en la elección ideal para aquellos que queremos torturar a los enemigos que se atreven a luchar contra nosotros. Sangre permite al nigromante convertirse en un vampiro sediento de sangre para restaurar su propia vida. Una habilidad notable es la afluencia de sangre, que no solamente absorbe la vida de los enemigos, sino que también obtiene su fuerza, seguida de una explosión para infligir daño adicional. Y por último, ejército, que nos permite devolver esqueletos a la vida, y así como construir golems para que se unan a nuestro combate. La mecánica de clase única del nigromante es el libro de los muertos, que nos permitirá poder personalizar más todavía nuestros ejércitos de no muertos, como los guerreros esqueléticos, que pueden convertirse en combatientes que infligen un gran daño pero a expensas de mantener una reserva de salud más baja, o por ejemplo, invocar defensores que infligen menos daño pero son expertos en tanquear a los enemigos. Además, podemos sacrificar un lacayo específico para obtener una bonificación permanente y mejorar más todavía el poder de nuestro nigromante. Y bueno, hasta aquí este vídeo donde hemos resumido las 5 clases que llegan con Diablo 4 que podemos probar estos 2 siguientes fines de semana. Recordad suscribiros a este canal, ya que traemos mucho contenido, guías, noticias y novedades sobre Diablo 4 estas próximas semanas. Y sin más, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.